que es la estrategia entonces que conocemos como talleres abiertos de co-creación, los famosos TAC. Son entonces espacios abiertos adicionales que la universidad ha creado para ustedes con el fin de profundizar en temas relacionados con el programa académico que estudian. En este caso, con relación al programa de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vinimos trabajando durante este bloque, trabajamos varios encuentros en los cuales profundizamos sobre temas relacionados, digamos, en un taller trabajamos en el tema del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, en lo correspondiente a la primera etapa, que es la etapa de planeación, y en este segundo taller, que fue el taller que trabajamos los días miércoles y viernes, fue el taller en el que abordamos requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Fuimos trabajando como semana a semana, fuimos trabajando como diferentes requisitos. No sé, pues mientras damos paso al tema preparado para el día de hoy, si alguno de los compañeros tiene alguna duda, alguna pregunta específica que quiera que respondamos. Bueno, entonces al parecer como que ninguno tiene alguna pregunta en específico que quieran que respondamos. Bueno, entonces el tema que les traje para el día de hoy es el tema relacionado con el decreto 768 del 2022. Es probablemente de las últimas normas que ha salido en seguridad y salud en el trabajo, y es la norma que establece la tabla de clasificación de las actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. Voy a retomar, ¿cierto?, una diapositiva que ya han visto varias veces conmigo en estos encuentros, que es, digamos, la tabla de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. Vamos a retomarla por acá para que ustedes entiendan el contexto. Entonces, recuerden, eso ya lo vimos, eso lo vimos en otro encuentro, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta, y por eso, digamos, que quise como traerles ese tema para que les quede muy claro y muy manejado el concepto. Recuerden que en materia de riesgos laborales, que el pago lo hace 100% la empresa, que es quien pone la condición del riesgo. En el sistema es la empresa quien hace el aporte de la totalidad de lo que corresponde a riesgos laborales. Ese aporte se hace en función de algo que se denomina la clase de riesgo, y esa clase de riesgo que son son solamente 5 niveles de riesgo los cuales existen para riesgos laborales en nuestro país, determinan el monto de la cotización que la empresa tiene que hacer en materia de seguridad, en materia de riesgos laborales para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y tengan entonces presente que lo que hace la empresa, pues por mandato de ley, es que lo que hace es que le transfiere a la ARL esa responsabilidad administrativa que se deriva de la prestación del servicio de un contrato de trabajo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Significa que lo que hace la empresa cuando paga la ARL es que las administradoras de riesgo son un seguro, y lo que estoy haciendo es que estoy transfiriendo a una compañía aseguradora, estoy transfiriendo esa responsabilidad mediante un pago periódico de una cuota para dar cobertura en el momento en el que ocurra un evento, y ese evento en riesgos laborales se llama entonces accidente de trabajo o enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, lo que hace la empresa es pagar mes a mes un valor para tener cubiertos a sus empleados
en caso de que a esos empleados les llegue a pasar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Es obligatorio por mandato de ley, es decir, la empresa no puede escoger pagarlo o no pagarlo, están obligados por ley a hacerlo. Y básicamente entonces lo que me garantiza esa plata que la empresa está pagando es que si se llega a materializar alguno de esos eventos, pues a mí me respondan con las prestaciones económicas y asistenciales que se derivan de ese evento. Entonces, que si el trabajador necesita una cirugía, que si necesita una terapia, que si necesita una prótesis, o que si el trabajador se muere, necesitan pagarse una pensión, entonces que existan los recursos para hacer ese pago, ¿cierto? Entonces, esa es la filosofía del sistema. Ahora, el sistema está construido en escalas, y esas escalas son las que denominamos las clases de riesgo. Esas clases de riesgo entonces van desde 1 hasta 5, donde 1 es el mínimo nivel de riesgo y 5 es el máximo nivel de riesgo en temas de probabilidad, ¿cierto? Y tema de qué tan posible es que para esa actividad económica que clasifica el nivel de riesgo 1, 2, 3, 4 o 5, es qué tan posible es que se materialice un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. De esa manera más o menos se construye la escala. Y pues lo que hace esa escala es que define unos porcentajes de cotización. De forma que si mi nivel de riesgo es bajo, mi porcentaje de cotización es bajo. Y si mi nivel de riesgo es alto, mi porcentaje de cotización es significativamente alto. Todas las empresas en el país cotizan sobre ese valor inicial, que es el valor central. Hoy todavía no está establecido ese movimiento entre el valor mínimo y el valor máximo. Todas cotizan sobre ese valor inicial, que es lo que llamamos el valor central. Y miren la diferencia, ¿cierto? Entonces, si yo asumo un salario mínimo mensual legal vigente en Colombia que está en 1.000.000 de pesos, miren la diferencia entre, supóngase que usted tiene un trabajador que se gana ese salario mínimo mensual legal vigente, es decir, que se gana 1.000.000 de pesos. Miren la diferencia. Si mi empresa es nivel de riesgo 1, yo por ese trabajador voy a pagar única y exclusivamente 5.220 pesos. Pero si mi empresa es una empresa a nivel de riesgo 5, por ese trabajador que se gana ese 1.000.000 de pesos, voy a pagar 69.600 pesos. Entonces, miren que la diferencia es muy grande entre que mi empresa pertenezca a una clase de riesgo 1 o que mi empresa pertenezca a una clase de riesgo 5. Entonces, eso hace que los aportes en riesgos laborales sean muy altos o relativamente bajos, ¿cierto? Entonces, es, digamos, como el preámbulo o la explicación que quería como darles, aunque esto ya lo habíamos visto, digamos, en algún encuentro, pero es importante que ustedes sepan para qué les voy a explicar lo que contiene el decreto, ¿cierto? Entonces, es clara esta información. Hasta ahí. Sí, señora. Gracias, Mayerlis, por responder. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Resulta entonces que, recuerden que la empresa es libre de escoger, ¿cierto? La administradora de riesgos laborales, que la empresa que va a gestionar esa plata que usted va a trasladar, la empresa es autónoma en escoger en qué administradora de riesgos laborales quiere poner su platica, es decir, a quién le quiere tercerizar esa gestión de ese riesgo. Entonces, yo como empleador soy libre de decir a cuál ARL me voy a afiliar, a cuál ARL le voy a pagar la plata. ¿Qué ocurre? Resulta que, pues, eso es un negocio, como todo, ¿cierto? Es un negocio de seguros, netamente, es un negocio de aseguradoras. Entonces, ¿qué ocurre en ese tema de los negocios de las aseguradoras? Pues que obviamente, pues digamos que a mí me va a interesar tener clientes importantes que paguen mucho, porque eso significa que voy a poder tener un buen recaudo, y en esa medida que tenga un buen recaudo, pues eso tiene un porcentaje de administración y obviamente entonces voy a poder operar. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues miren que una de las posibles estrategias sería entonces que yo le diga, ¿cierto?, a la empresa ABC, diga, no, vea, afíliese conmigo, que si usted se afilia conmigo, entonces yo lo voy a afiliar
a todos a nivel de riesgo 1. O otra le va a decir, ah, no, yo lo puedo afiliar a nivel de riesgo 2. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a decir, ah, no, pues me voy a afiliar obviamente con la empresa que me está diciendo nivel de riesgo 1 porque me está ahorrando la mitad de lo que tendría que pagar en riesgos laborales. Entonces, se volvería un negocio de competencia de precios. Entonces, eso en el sistema no puede pasar. De forma, entonces... Perdón. Dime. Perdón, interrumpo, pero si la empresa tiene un nivel de riesgo 5, o sea, tendría siempre que ser por riesgo 5. Pues eso depende también de lo que la empresa haga, ¿no? De la actividad. Sí, por eso es lo que les voy a explicar. Ajá. Entonces, lo que les digo es que eso que les estoy poniendo en supuesto, eso no puede ocurrir en la práctica, ¿cierto? Es decir, no se puede volver una competencia de precios de quién me permite pagar menos, porque entonces se perdería el sentido del sistema, que es tener la cobertura en función de los riesgos a los cuales se exponen los trabajadores. Entonces, para eso, dime. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi empresa es riesgo, supongamos que 4, ¿cierto? Y por alguna equivocación o en un chanchullo la llegan a afiliar en un riesgo 2, pues ahí qué sería. Y de pronto llega a suceder algún accidente o algo y se dan cuenta de eso. Entonces, hay una unidad de fiscalización que es la UGGP, que es la unidad que fiscaliza todos los aportes del Sistema General de Seguridad Social en el país. Entonces, tanto los aportes salud, pensión, riesgos laborales para fiscales que hace cualquier empresa son objeto de vigilancia de esa entidad. Si llegas a tener un requerimiento por su afiliación, es decir, eso es una afiliación en un nivel de riesgo inferior, entonces te van a hacer el recobro por todo el tiempo que hiciste los pagos en el nivel de riesgo incorrecto, el valor que debiste haber pagado, y te van a generar los respectivos intereses en el sistema por no haber hecho los pagos respectivos. Te lo van a cobrar. Y a la ARL no le hacen nada, porque la ARL es la que debería de estar asesorando para esa cosa, ¿no? Es responsabilidad del empleador. Mire lo que puede pasar. Se los va a poner en temas prácticos. Ya vamos a explicarlo de los centros de trabajo. Usted puede tener trabajadores afiliados perfectamente, su actividad económica principal es nivel de riesgo 4, pero usted puede tener trabajadores nivel de riesgo 1, que es el personal administrativo. Entonces, usted tiene 2 centros de trabajo claramente diferenciadas, actividades económicas diferentes, y tiene 2 riesgos afiliados diferentes. Resulta que la niña de nómina, que es la que hace las afiliaciones, ella no había, le dijo, y entró la señorita Andrea a trabajar, y resulta que Andrea era personal operativo, es decir, es personal que labora en la actividad económica principal. Pero a ella no le dijeron que ella iba para ese cargo, y ella la afilió ¿en cuál? En la actividad económica de clase riesgo 1. ¿Y quién hizo la afiliación? La afiliación la hace el empleador. Entonces resulta que empiezan a pagar, ¿cierto? ¿Y qué va a pagar ella? Va a pagar sobre el nivel de riesgo 1. Llega y se accidenta. ¿Listo? Y entonces viene la ARL a hacer el proceso, venimos a hacer el proceso de investigación. Y resulta que cuando yo voy y analizo el accidente, entonces resulta que no coincide los riesgos a los cuales se expone esa persona con relación a la actividad económica que desarrolla. Cuando voy y miro, efectivamente, esa trabajadora estaba afiliada en un nivel de riesgo incorrecto. Automáticamente pasa a hacer un trámite administrativo de recobro por mala afiliación en el sistema, y te van a hacer el recobro de todo el periodo por no haber hecho el pago en el nivel de riesgo que corresponda. Profe, pero entonces, si llegase a pasar ese caso, el empleado no queda desamparado. No, bajo ninguna circunstancia. Incluso la empresa puede estar en mora de pago, en riesgos laborales. Es decir, desde que yo lo tenga afiliado, eso es muy importante, ¿cierto? Es decir, el trabajador tiene que estar afiliado. Y la afiliación, recuerden que inicia el día siguiente en el que yo hago el reporte. Si yo hago el reporte hoy hasta las 12 de la noche, la afiliación inicia el día de mañana. Pero si yo la hago mañana, puede ser muy a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, lo va a coger al día siguiente, 24 horas después. Pero desde que esté afiliado. Si el trabajador está afiliado, ¿cierto? Puede pasar el accidente, por ejemplo, y la empresa no va a haber hecho el pago oportuno de la ARL. Igual la ARL hace la atención respectiva y luego vía administrativa le hace el cobro por la mora.
Profe, otra pregunta. Entonces, la afiliación, el encargado de hacerla es el empleador. Ujú. ¿Y la clasificación del riesgo quién la hace? La hace la empresa con la ARL. O que sea, se es- tiene que sentar el asesor con el empleador. Ah, bueno, esto se dedica a Exactamente. esto, y ya Ujú. entre los dos hacen la clasificación. Exactamente. Ujú. Entonces, cuando tú como empresa te afilias a la ARL, ¿cierto? Entonces vamos ahí para que entendamos unos conceptos claves. Entonces, cuando tú como empresa te vas a afiliar a una ARL, entonces es, digamos que, cuál es el punto de entrada? El punto de entrada para la ARL, automáticamente te van a pedir el registro único tributario de tu empresa, ¿cierto? Y ese registro único tributario de la empresa es el documento con el cual la empresa se crea en la DIAN, ¿listo? Es decir, con el cual la empresa se crea de manera legal pues en el país, y en esa creación de la empresa, con ese registro único tributario, esa creación de esa empresa entonces se hace a la luz de una actividad económica principal y puede o no tener actividades económicas secundarias, pero siempre va a tener mínimo la actividad económica principal. Entonces, ¿qué te van a pedir en la ARL? Entonces, en la ARL te van a pedir entonces que les entregues copia del RUT de la empresa, y en ese RUT de la empresa entonces se va a aparecer lo que se conoce como el SIU, que es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, con la cual cada una de las actividades económicas que se hacen en el país tienen un código único de 4 dígitos. Y ese código de 4 dígitos permite identificar cuál es la actividad económica que esa empresa desarrolla, ¿cierto? Entonces, ese tema es primordial, o este es un tema crítico, y eso va muy acorde, digamos que nosotros en eso no nos metemos, realmente es la empresa con, pues, o sea, el representante, la representación legal de la empresa con el respectivo contador, quien determina cuál es la actividad económica que van a declarar de la empresa, porque eso tiene implicaciones no solamente en materia de seguridad social, sino que tiene implicaciones en materia tributaria, en materia de impuestos. Entonces, es un tema que define es la organización. Nosotros en eso no nos metemos, ¿listo? Eso Porque le iba son... a preguntar yo, profe, con respecto a lo de los 4 códigos, ahí entraría la clasificación de la actividad a la que se dedica la empresa de acuerdo como al plan o al PUC, que es como el plan único de cuentas en contabilidad. Más o menos. Pero nosotros Ya, en ya. eso no nos metemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque incluso, pues digamos que una actualización de un RUT, ¿cierto? O una inclusión o una eliminación de una actividad económica, de un RUT de una empresa, pues eso no es objeto de nosotros. Tú simplemente lo que tienes es la copia del RUT actualizado de la empresa, y con ese RUT actualizado de la empresa tú identificas ese código de esa actividad económica. Voy a mostrarles para que se hagan una idea, ¿cierto? De lo que es entonces un registro único tributario, para que lo tengan, digamos, como identificado. Ojo que tanto personas naturales como personas jurídicas cuentan con registro único tributario. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces, miren, puede pasar, y pasa mucho, ya les voy a mostrar, el mismo RUT para dos sociedades diferentes. Yo puedo tener una persona natural que tiene empleados a cargo. Yo como persona natural, yo, Ana Catalina Jaramillo Rojas, con número de cédula 1036-608-760, puedo tener a mi cargo, con mi RUT como persona natural, declarando la actividad económica que yo quiera. Yo puedo tener personas a cargo y yo soy persona natural. Ahora, si yo creo una sociedad que se llama, no sé, Sociedad Anacatajara, no sé, lo que se me ocurra, SAS, entonces ya eso es una razón social y ya eso es una sociedad privada. Entonces pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. Ambas tienen RUT, para que no crean que las personas naturales no pueden tener RUT, porque también las hay, ¿sí? Entonces miren, para que tengan un ejemplo, les voy a mostrar el mismo RUT, ¿cierto? De la misma empresa.
Entonces, ¿qué pasa? Normalmente los negocios cuando inician, pues empiezan a operar con el root del dueño, ¿cierto? Es decir, con el root de la persona natural del dueño. Pero llega un momento en el que, pues por fortuna, la empresa le empieza a ir relativamente bien y en el tema tributario, en el tema de impuestos, entonces resulta que hay unos beneficios tributarios y unos beneficios, digamos, aduaneros y fiscales que les aplican a ciertas sociedades, dentro, pues a ciertos tipos de sociedades. Ahí es cuando ciertos, digamos, pues personas naturales deciden entonces constituir una persona jurídica y digamos que las personas jurídicas que están de moda son las SAS por los beneficios económicos y tributarios que tienen hoy en día. Entonces, esa configuración hace que, pues digamos que se cree ya no una persona natural, sino que se cree una persona jurídica. Les voy a mostrarles, ¿cierto? Lo que les decía, el root. ¿Quién me iba a preguntar algo? Entonces, miren, esto es un root creado, miren acá está, ¿cierto? Para una persona natural, ¿listo? Entonces, este root, incluso ustedes lo identifican porque es un número de cédula más un dígito de verificación. Y miren que en el tipo de contribuyente está claramente identificado que eso es una persona natural. Al ser una persona natural, eso tiene nombres, apellidos, ¿listo? Pero miren lo que pasa. En esa persona natural, entonces yo declaro que eso tiene un nombre comercial que se llama ferretería no sé qué, ¿cierto? Entonces, eso es un registro único tributario asociado a una persona natural que tiene un negocio comercial, ¿cierto? Que tiene una ferretería. Entonces, resulta que Freddy tenía una ferretería y la tenía creada bajo su número de cédula con su registro único tributario. Ahora, resulta que llegó un momento en el que le estaba yendo tan bien, en el que él dijo, no, es que resulta que ya económicamente a mí no me sirve seguir siendo persona natural porque la cantidad de impuestos que estoy pagando es demasiada, entonces necesito acogerme algún tipo de beneficio para bajar el tema de impuestos. Entonces ya lo que hizo fue, no, entonces venga, ¿y qué voy a hacer entonces? Entonces voy a crear ya un tipo de contribuyente que es que, miren, una persona jurídica, entonces ya soy una persona jurídica, y miren que ya acá lo que tengo es un número de identificación tributaria NID, y normalmente entonces ya los NID son 9, no sé qué, 901-556-242. Entonces miren que ahí, y es la misma, es exactamente la misma, el mismo establecimiento comercial, solamente que bajo el primer root que les mostré pertenecía a una persona natural, pero ahora pertenece ya a una sociedad que tiene personería jurídica, que es una SAS y que ya tiene número de identificación tributario bajo esa SAS. Y miren que cambia la codificación. ¿Vamos ahí? Profe, una preguntita, aunque no Dime. es el tema, pero ya que está tocando ese tema de las SAS y todo eso, y personas jurídicas. Persona jurídica es hasta una sola persona, y a partir de cuándo pasa a ser ya SAS, de No, eso, dos, tres socios o qué, o eso no, lo determina qué. eso lo determinan los ingresos de la empresa. Digamos que lo que pasa es que tributariamente es diferente pagar impuestos como persona natural, que uno Que declara como renta, persona que jurídica. como persona jurídica. Entonces, lo que hacen la mayoría de las personas que tienen negocios es que cuando inician como persona natural, porque digamos que constituir una sociedad implica invertir recursos. Entonces, esa constitución hace entonces que tiene que llegar como un punto en el que ya, digamos, tributariamente justifique yo crear la sociedad para poder empezar a pagar los impuestos y ya no como persona natural, sino como una persona jurídica. Ok. ¿Listo? Profe, y eso dura siempre, o sea, es como para persona natural y para empresa, eso, ese número siempre queda, uno no tiene que Ah, estar sí, renovando. ya, exacto. El número de identificación sigue siendo el mismo, no cambia. Chicos, denme un segundito.
Qué pena, chicos, ya volví. Entonces, les estaba diciendo, no, cuando tú creas una sociedad, esa sociedad, a no ser de que la sociedad se liquide, ¿cierto? Ya tú la liquides, va a conservar ese número y va a existir hasta que tenga registro vigente. Listo, entonces miren, independientemente, lo que quería mostrarles con esos dos root es que independientemente de si soy persona natural o si soy persona jurídica, a la luz de la clasificación que estamos viendo, ¿cierto? Que es lo que llamamos los códigos SIU, entonces ustedes van a encontrar entonces que la clasificación entonces me permite, la clasificación, digamos, de esas actividades económicas me dice, vea, usted va a tener una actividad económica principal y puede tener varias actividades económicas secundarias, ¿cierto? Entonces, miren que independientemente, ese es el root para la ferretería como persona natural, ¿cierto? Y miren que el código de la actividad económica principal es 4752. Y miren el mismo root, ¿cierto? ¿Para qué? Para la actividad económica, para la ferretería, perdón, pero como persona jurídica. Y miren que el código de la actividad económica sigue siendo exactamente el mismo, 4752. Entonces, básicamente lo que a mí me interesa para el tema de la clasificación de riesgos es entonces ir a mirar esa actividad económica, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de riesgo que se va a asociar con esa actividad económica? Vamos ahí, chicos. ¿Dónde Sí, pueden señora. encontrar los códigos? ¿Cómo? ¿Dónde pueden encontrar esos códigos? Tú puedes colocar en internet SIU y la última versión es la versión 4 y eso es un documento maestro disponible a nivel nacional. Pues tú lo puedes encontrar fácilmente en internet. Gracias. Bueno, entonces no se les olvide, chicos, una empresa puede tener actividad económica principal y puede tener ¿qué? Actividades económicas secundarias. Y tengo que considerar, en el análisis que voy a hacer, tengo que considerar tanto la actividad económica principal como las actividades económicas secundarias que la empresa realice. Yari, buenas noches, cuéntanos. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchan? Un poquito bajito, pero sí te escuchamos. Ah, bueno. Profe, las actividades económicas secundarias son lo mismo que los centros de trabajo. No, no No. necesariamente. Los centros de trabajo existen única y exclusivamente con la ARL. Y realmente se llaman es 1, 2, 3, no necesariamente corresponden con los centros de trabajo. Cuando vamos a ver, cuando tú tienes que la actividad económica principal y la actividad económica secundaria tienen diferentes niveles de riesgo, normalmente entonces creas un centro de trabajo para cada actividad económica. Pero no son exclusivos. Profe, entonces eso se hace directamente con la ARL. Sí, los centros de trabajo se crean única y exclusivamente con la ARL. Ah, bueno. María Jimena, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Profe, no era para preguntar eso sobre la actividad secundaria, ¿no? Económica secundaria. Ahí también, no sé, si ahí entra, pues, cuando, por ejemplo, le voy a poner el caso mío. El hospital era el operador de la fundación del programa Buen Comienzo. Eso es una actividad secundaria. Eso es una actividad económica secundaria, así es. Ah, ok, profe. Y entonces ahí el nivel de riesgo sería que el mismo, sabiendo que nosotros pues también viajamos y por parte del hospital también tienen el riesgo por viaje, no sé, o ahí cambiaría el riesgo. Entonces vamos a ese punto, ¿cierto? Entonces digamos que está clara la información de dónde salen las actividades económicas, ¿cierto? Entonces yo cojo el root de la empresa, voy y miro
esas actividades económicas e identifico tanto las actividades económicas principales como secundarias que hace mi empresa. Ahora, ¿qué hace el decreto entonces? Eso es, digamos, lo que quiero mostrarles. Entonces, el para qué existe el decreto es porque ese decreto entonces lo que va a hacer, y voy a abrir de una vez el Excel. Ay, chanfle, que se me hizo. Acá. ¿Listo? Entonces, el decreto, ¿qué es lo que hace? Entonces, el decreto lo que hace es que establece, ¿cierto? Para cada código SIU, mírenlo acá está, ¿cierto? Para cada código SIU y la última versión de actualización del código SIU es la revisión 4, ¿cierto? Entonces, miren, para cada código SIU viene y me dice, para ese código entonces, ¿cuál va a ser qué? La clase de riesgo asociada para esa actividad económica. ¿Sí? Entonces, no es que yo diga, debería ser esto, debería ser este, no. Ni la ARL me debería de decir es esta o debería ser la otra, no. Digamos que la norma, ¿cierto? El decreto tiene claramente estandarizado para cada código de actividad económica cuál va a ser entonces la clase de riesgo que yo le voy a asociar. Entonces, recuerden que en el RUT que les mostré, por ejemplo, ustedes teníamos dos actividades económicas, la 4752 y la 4774. Entonces, yo voy a coger, ¿listo? Y voy a venir a buscar la actividad económica 4772, ¿listo? Y me dicen que esa actividad económica, vamos a ver si tiene... Si era 47, es 4752, qué pena. La 4752. Perfecto, entonces miren, en esa 4752 resulta que hay varias actividades económicas que comparten, ¿cierto? El mismo número de código de actividad, pero mire que la norma lo que hizo, el decreto 768 lo que dijo, es venga que vamos entonces a incluir, ¿cierto? O a subdividir. Esto es lo que se llama el código, es que subdividen dentro de la misma categoría de código SIU a actividades que se realizan bajo el mismo código, pero que tienen diferenciación en cuanto al nivel de riesgo, ¿cierto? ¿Cómo así? Miren que empiezan igual. La descripción de la actividad económica empieza exactamente igual. Todas dicen comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas, barnices, lacas, vinilos, masillas, esmaltes, pigmentos y productos de vidrio en establecimientos especializados, incluye comercio al por menor de pinturas, ¿cierto? Entonces miren que hasta ahí, ¿cierto? Digamos que es casi, ¿cierto? Casi la misma descripción en varias. Pero miren que tengo desde clase de riesgo 1 hasta clase de riesgo 4. Y básicamente, ¿qué diferencia entre una riesgo 1 y una de riesgo 4? Entonces me dice, ¿qué tipos de materiales incluye? Porque miren, en un nivel de riesgo 1, por ejemplo, no me incluye el comercio, ¿cierto? Pues no me incluye el comercio al por menor de pinturas, y no me incluye, por ejemplo, miren acá, en los niveles de riesgo 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, me incluye, acá, miren, me incluye sin pues no me incluye, dice sin autotransporte, mientras que el nivel de riesgo 4, miren lo que dice con autotransporte. ¿Qué significa? Que yo, dentro de la actividad económica, realizo labores de movimiento de mercancía en vehículos. Entonces, si yo tengo autotransporte dentro de mi actividad, esa actividad de ferretería va a ser entonces nivel de riesgo 4. Pero si no, pues cierto, si simplemente es una venta a ferretería de esos elementos que están ahí descritos, voy a hacer nivel de riesgo 1, dentro del mismo código de actividad económica. Entonces, miren que está, para muchos de los códigos hay el código central y hay subdivisiones dentro del mismo código. ¿Vamos ahí? Sí, profe, o sea que Sí, profe. anteriormente no estaba
Anteriormente no estaba así. No, anteriormente no Que estaba hubieran así. varios. Era 1 a 1 solamente. Ah. Ujú. No estaba esa modificación así hecha. Bueno, ustedes se imaginan la operación de una ferretería, ¿cierto? ¿O no? Digamos que Sí, ¿cierto? ¿Se pues no. imaginan listo? Gabriel, dime una cosa, ¿será que en una ferretería habrá posibilidad de que haya trabajo en alturas? Sí, pues si la Y ferretería es grande, sí, en las ferreterías grandes, sí, porque tienen sus normalmente. bodegas y todo lo tienen almacenado por allá súper alto. No vamos muy lejos. Una ferretería que venda material a granel, como por ejemplo arena, ¿cierto? El proceso de carga de arena en una volqueta es un trabajo en alturas. Eso está a más de 2 metros. Ese peludo que está allá encima de la volqueta cargando la arena o cargando los bultos de cemento, lo que sea, ese peludo allá montado está a más de 2 metros de altura. Entonces, eso se considera un trabajo en alturas. ¿Alguno de esos es nivel de riesgo 5? No. Pues sí. ¿Alguno de esos es actividad económica a nivel de riesgo 5? No, No. ¿Significa que a esa ferretería le pueden No. cobrar nivel de riesgo 5? No. Entonces miren que las actividades o las labores que yo ejecute no son las que determinan cuánto pago en tarifa de nivel de riesgo. Es la actividad económica tal y como esté planteada ahí en el código de la clasificación de la actividad económica. Yo no tengo por qué tener que pagar nivel de riesgo 5 que porque hago trabajo en alturas. Nada, quítense en esa beta de la mente, porque el pago de nivel de riesgo va a depender es de la actividad económica que esté declarada en el código SIU de la empresa. ¿Qué sí sería delicado en este caso? Por ejemplo, que yo sea una ferretería, que yo tenga vehículos o que yo realice movimiento de materiales con vehículos, ¿cierto? Es decir, que incluya el autotransporte en los procesos de mi ferretería y que yo no haya reportado eso, ¿cierto? A pesar de estar y que, por ejemplo, esté pagando por un nivel de riesgo 1, cuando por el solo hecho de hacer autotransporte de esos elementos de ferretería, yo debería estar pagando nivel de riesgo 4. Ahí sí me pueden sancionar. María de Jesús, cuéntanos. Profe, pero entonces supongamos que es una ferretería muy grande y con sus respectivas sedes y tienen varios conductores. Los conductores sí son riesgo 5. No, son riesgo 4. Son trabajadores de la ferretería que realizan autotransporte. Ah, listo, profe. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Con todo el gusto. María Jimena. Profe, la pregunta mía es, entonces, de acuerdo a la actividad también, de pronto con ustedes, no sé, tengo la duda, que ejecute cada empleado, ¿es el nivel de riesgo también o para todos los empleados de la entidad aplica el mismo riesgo? Para todos los empleados de la empresa, desde que estén cubiertos dentro de esa actividad económica principal, ¿cierto? Están cubiertos ahí. Profe, no le entendí. No le entendí. No depende de los oficios que tú y la norma es explícita en decirlo. La creación de centros de trabajo no depende de los oficios que tú tengas en la empresa. Depende de las actividades económicas. Profe, yo tengo una duda. Yo creo que usted medio me acuerdo que usted había respondido esa pregunta a alguien en un encuentro pasado. Por ejemplo, si la actividad principal de mi empresa es fabricación de productos en cuero, un ejemplo, pero también tengo otra secundaria como mensajería y estas se encuentran en una clasificación de riesgos diferentes, supongamos una está en 2 y la otra está en 4. Entonces, mi empresa, yo como empleador, ¿cuál tengo que pagar? ¿O tengo que pagar esas dos clases de riesgo Entonces tienes aparte? que pagar las 2 clases de riesgo.
y tienes que reportar con la ARL qué trabajadores pertenecen a nivel de riesgo 2 y qué trabajadores pertenecen a nivel de riesgo 4. Para pagar los porcentajes. Para pagar los porcentajes respectivos. Entonces, ya te voy a mostrar el tema de los centros de trabajo para mostrarles y aclararles ese tema. ¿Por qué? Porque yo puedo tener como empresa centros de trabajo, ¿listo? Y esos centros de trabajo, entonces, digamos que tienen justificación cuando físicamente están separados y cuando las actividades económicas son claramente diferenciadas de la actividad económica principal de la empresa. Ah, ok. Estaba confundido con esa parte. Gracias, profe. Con gusto. Yari, cuéntanos. Profe. Sí, No sé dinos. si ya lo mencionó, sino que yo entré un poquito tarde. ¿Quién es el responsable entonces de hacer esa actualización de riesgo? ¿El empleador debe reportarlo a la ARL o automáticamente eso se cambia? Es decir, si hubo modificaciones con la norma nueva, Sí, sí hubo la modificación de riesgo. la ARL te debe hacer el acompañamiento. Pero ellos mismos se encargan como pues de cambiarlo. O uno tiene que ir y buscar y llamar y decir, vea, cámbiemelo. La norma es específica, ¿cierto? En decretar, dice así, dice socialización y divulgación. Corresponde a las administradoras de riesgos laborales a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, capacitar y asesorar a sus afiliados sobre la implementación de la nueva tabla de actividades económicas que aquí se adopta. Dentro de los 60 días calendarios siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, las administradoras de riesgos entregarán al Ministerio de Salud y Protección Social un documento que contenga el plan de trabajo y el cronograma de las capacitaciones a sus afiliados. Entonces, es responsabilidad de la ARL capacitar, ¿cierto? Entonces, te va a llegar el correo, te va a decir no sé qué. Si usted como empresa no participa en la clasificación y no hace la actualización del nivel de riesgo con la empresa, simplemente la ARL es responsable de la capacitación. Pero siempre el tema del nivel de riesgo, el tema de afiliación es responsabilidad del empleador. Entonces, hay que solicitar la asesoría, el acompañamiento, si hay que hacer reclasificación, hacer la respectiva reclasificación para que eso pueda quedar en firme, porque son 6 meses y la norma la expidieron en mayo. Entonces, a junio, a julio, agosto, septiembre, octubre, a noviembre se debe hacer como máximo las respectivas actualizaciones. Muchas gracias, profe. Con todo el gusto. Para la compañera que me preguntó lo del transporte de carga, lo del transporte, miren que lo que hizo la norma fue actualizar y tiene correspondencia. El transporte de carga por carretera es nivel de riesgo 4. Entonces, mira que tiene correspondencia con el nivel de riesgo de la actividad económica anterior que decía que incluye el autotransporte, ¿cierto? Es coherente con esa clasificación del nivel de riesgo ahí. Profe, pero si una empresa no tiene como actividad económica, solamente es esta actividad de la conducción, del transporte, entonces no ingresa ahí, no ingresa en 4. Sí, ingresa en 4. Pero ¿cuál transporte de carga? Porque mira la diferencia. O sea, depende de qué transportes. Mira que para el 4923 es nivel de riesgo 3 si solamente haces transporte municipal de carga de artículos, digamos, como pan, leche, que recogen granjas y legumbres. Todo el resto del transporte de carga es nivel de riesgo 4. Muy bien, gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces, medio claro este tema de dónde salen las clases de riesgo. Es importante entonces que aclaremos en los conceptos que se me hizo acá. Entonces, el código SIUD nos va a determinar el nivel de riesgo. Eso es, digamos que, innegociable. Si tengo varias actividades económicas, entonces, y esas actividades económicas tienen niveles de riesgo diferentes,
voy entonces a crear para cada actividad económica lo que llamamos, ya vamos a ver el tema de los centros de trabajo con el respectivo nivel de riesgo, y lo que hago es que afilio a cada centro de trabajo, dependiendo de la actividad económica, los trabajadores que ejecuten cada actividad, ¿cierto? En caso de que sean claramente diferenciados. Si llego a tener, ojo con eso, si llego a tener trabajadores que desarrollan las dos actividades económicas, por ejemplo, y esas dos actividades tienen nivel de riesgo diferente, siempre deberé tenerlo afiliado en el mayor nivel de riesgo, ¿cierto? Siempre pagar por el mayor nivel de riesgo de ese trabajador. Si por alguna razón, ¿cierto?, llegara a pasar, aunque eso pues digamos que sería algo bastante como ilógico pensarlo, pero si llega a pasar que una actividad económica ejecutada por una empresa no está en el decreto, es decir, no está relacionada ese SIU con el nivel de riesgo, entonces la empresa y la ARL, ¿cierto?, digamos que deberán buscar cuál es la actividad económica más afín que corresponda con la tabla y digamos que establecerán cuál es ese nivel de riesgo que va a pagar la empresa, ¿cierto? Aunque eso es pues bastante raro, no es lo común. Pero podría llegar a pasar. Pregunto algo. Dime. Si tengo una sola actividad económica y supongamos soy riesgo 4. Sí. Pero tengo cierta cantidad de empleados obreros y cierta cantidad de empleados en la parte administrativa. Para los administrativos también tendría que pagar riesgo 4. Depende. Si puedes demostrar, mira, ahí está. Entonces, miren la condición para crear un centro de trabajo. Entonces, usted puede tener centros de trabajo con diferentes clases de riesgo siempre y cuando los tengas físicamente separados, ¿cierto? La actividad económica sea claramente diferenciada y la exposición a peligro sea claramente, ¿cierto?, diferente para ambos. Si tú puedes demostrar esas tres condiciones, puedes solicitarle a la ARL, pero lo tienes que solicitar, no es que tú vas a asumirlo, no. Solicitas ante la ARL una reclasificación por centros de trabajo y la ARL, si te autoriza esa reclasificación, te va a decir, ah, sí, estos trabajadores entonces se van a caer en este nivel de riesgo y estos se van a caer en este nivel de riesgo. Dentro de las características fundamentales es que la exposición a riesgo sea claramente diferenciada y que tú los puedas tener físicamente separados. Profe, disculpe, ¿y cómo sería el caso por decir, yo tengo este caso, es una ferretería, pero también maneja productos de gases industriales y de extintores? Y hay una muchacha de oficios varios. Y hubo un accidente donde pues explotó por un mal manejo de presurización en el extintor, explotó el extintor y le causó pues lesiones a la oficios varios. Ahí en ese caso, ¿cómo se haría? O sea, porque está separado, como dice usted, pero como ella tiene riesgo también de estar expuesta a estar cerca de esos extintores y esas cosas. Entonces ella debe pertenecer al centro de trabajo de la actividad económica principal. No la puedes tener como personal administrativo. Porque es que eso yo estaba diciendo, o sea, yo no estoy directamente con la empresa, pero soy una empresa familiar, pues de parte de mí. Y yo les decía a ellos que estaba mal porque ellos tenían que colocarlo los que están expuestos a los riesgos más altos también tienen que meterlos ahí, aunque sean de oficios varios, aunque sea la secretaria, porque a veces la secretaria le toca bajar hasta donde están los extintores y todas estas cosas. El mismo de seguridad y salud en el trabajo. O sea, así digamos en dependencia o digamos o el área a la cual pertenezca, digamos administrativamente la persona, pero es en función, miren, es en función de la exposición a los peligros de esos trabajadores. Porque ellos decían que no, pero si es que nada más una secretaria o uno no sé qué, yo les decía que
estaban mal en eso porque no, o sea, están también expuestos al peligro, al riesgo. Exactamente. Tienes toda la razón. Y en un proceso de calificación del evento te van a decir, pues te van a argumentar una mala clasificación de riesgo por parte de la ARL. Pero ellos tienen constantemente capacitación con la ARL y pues viendo todo el papeleo y todo eso, o sea, no veo que tenga una observación o algo que les digan. O sea, de pronto es porque cuando, por decir, ellos llegan, los que están en el área administrativa no se mueven hacia donde está el riesgo. Y, o sea, siempre pasa así, cuando llega auditoría o alguna cosa, siempre es por contacto de llamada internamente ahí los trabajadores, pero no, los administrativos no se acercan al riesgo. O sea, por esa razón es que es posible tener los centros de trabajo diferentes y por eso existen los centros de trabajo para personal administrativo. Ya si hay un mal manejo interno, ya eso es riesgo que está asumiendo la empresa. Sí, porque ahora con ese caso, imagínense. Entonces ahí están con la lupita encima. Muy probablemente. Bueno, chicos, entonces, súper importante, ¿cierto? Para poder crear esos centros de trabajo, entonces, ¿listo? Es indispensable. No es que uno asume y uno crea los centros de trabajo, no. Para la creación de los centros de trabajo, entonces, uno tiene que solicitar una reclasificación ante la ARL. La ARL va, hace una visita, verifica las condiciones que tú estás informando y es quien autoriza o no la creación de esos centros de trabajo. Porque, digamos que recuerden que ella es la que está asumiendo ese riesgo que tú le estás transfiriendo como empresa. Entonces, es muy importante que cuando se haga ese proceso de reclasificación, tener muy claro las condiciones bajo las cuales la ARL las hace y si llega a haber alguna modificación significativa en términos de la condición bajo la cual se autorizó la reclasificación, es importante informarlo a la ARL. Esto es importante que tengan en cuenta algo. No todas las empresas requieren reclasificación ni centros de trabajo. Yo tengo gerentes que me dicen, vean, págueme absolutamente a todas las personas por el código de la actividad económica principal. A mí no me ponga a separar que el personal administrativo, que el personal del otro, no. Páguemelos todos como actividad económica principal, que yo prefiero pagar un poquito más y que no me vayan a hacer ninguna reclamación luego. Eso es perfectamente válido. Es decir, tú puedes no tener reclasificación, pero recuerden el tema de montos, ¿cierto? Si es un nivel de riesgo 5 contra un nivel de riesgo 1, entonces miren que la diferencia en cotización es significativamente alta y entonces puede justificar esa reclasificación porque en temas de plata eso se va a ver traducido en valores significativos. Entonces, eso es importante hacerlo única y exclusivamente para disminuir el porcentaje de aportes y que eso sea relevante. Pero si la diferencia está entre un nivel de riesgo 1 y 2 o un nivel de riesgo 2 y 3, pues realmente eso pues no varía mucho. O un nivel de riesgo 4 y 5, pues la verdad, créanme que no vale la pena como el desgaste en el tema de la reclasificación. Es cuando las diferencias en aportes son significativamente altas y relevantes para usted justificar y poder pagar menos en temas de riesgos laborales. ¿Cierto? Es como la única recomendación que hay. Pero se puede hacer perfectamente, se solicita y teniendo como claro esos argumentos que les acabo de mencionar, ¿sí? Que las actividades económicas sean diferenciadas, que físicamente estén en instalaciones diferentes y que la exposición a peligro sea claramente diferenciada. Profe, yo tengo una pregunta, o bueno, también sería como muy importante tener en cuenta a la hora de pedir una reclasificación. Pues uno,
por el tema pues de que la diferencia sea pues abismal de 1 a 100 con el clase de riesgo. Pero ahí también aplicaría la cantidad, por ejemplo, la cantidad de Sí. trabajadores, Ujú, porque eso digo, bueno, si es solamente un trabajador, ujú. pues yo como empleador digo, no, pues bueno, es abismal, pero solamente es un trabajador, diferente que fueran 15 o 20 trabajadores a los que le tenga que hacer Esa digamos, diferenciación. esa Ujú. diferencia. Sí, claro, es un tema netamente de análisis de costo, ¿cierto? Es decir, tú haces el análisis de cuánto valdría si hago una reclasificación y cuánto valdría si sigo pagando como vengo pagando a todos por el nivel de riesgo de la actividad económica principal. Entonces, digamos que es ya de revisar específicamente el caso de cada empresa. Por lo que decimos, pueden ser muy poquitos y no justifique, o, ¿cierto? O efectivamente sea relativamente significativo el valor y valga la pena entonces hacer esa solicitud, esa reclasificación para poder pagar menos, ¿cierto? En temas de aportes. Creo que para ir cerrando, ¿cierto? Y pues digamos que tengan en cuenta, ¿listo? Y es muy importante, chicos, o sea, eso es súper importante. Y sobre todo hoy en día que los pagos de seguridad social se hacen a través de las planillas unificadas. Entonces es muy importante, chicos, porque una cosa es la afiliación directamente en la ARL, ¿cierto? Entonces digamos que cuando yo hago la afiliación del trabajador en la ARL, entonces yo indico ese trabajador ingresó a laborar e indico el nivel de riesgo con el cual el trabajador va a laborar ahí en la empresa, ¿cierto? Entonces, si tengo centros de trabajo, entonces es muy importante que bajo la figura de esos centros de trabajo, yo tenga muy claro ese trabajador que estoy afiliando a cuál de los centros de trabajo pertenece, porque la tarifa en riesgo va a ser diferente, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, es muy importante validar con la planilla de pago, y eso ya lo vimos cuando vimos allá el tema del pago de aportes a seguridad social. Yo tengo que garantizar que el pago que se haga a través de esa planilla única que se hace a través de alguno de los operadores, sí corresponda al nivel de riesgo que estoy pagando ahí con el cual tengo afiliado a mi trabajador. Porque puede pasar, ¿cierto? Una cosa es usted que afilia al trabajador cuando entra y otra cosa es la muchacha de nómina o la de contabilidad que es la que hace el pago de la planilla. Si a ella se le olvidó, ¿cierto? Cuando estaba haciendo la configuración o hizo un cargue masivo y en el cargue masivo cogió la última versión que había y ella por deducción colocó el del último que tenía ahí, coincidencialmente era un nivel de riesgo menor, entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que yo lo puedo tener afiliado a un nivel de riesgo correctamente, pero estar pagando una tarifa inferior a la que tengo que pagar, porque miren que hay probabilidad de error en ese caso, entonces tengo que garantizar que en la planilla de pago, efectivamente, el pago se esté haciendo en correspondencia con el nivel de riesgo que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Entonces, hay que tener especial cuidado en aquellas empresas en las cuales tengo centros de trabajo con niveles de riesgo diferentes, porque hay que garantizar que el aporte por cada centro de trabajo efectivamente, ¿cierto?, corresponda con los trabajadores que tengo reportados y la tarifa de riesgo respectiva. Porque eso no conecta, chicos, no es que, póngale, usted está en ARL Sura y usted tiene a Arus como plataforma de pago del Pila. Entonces, eso no conecta, o sea, eso no significa que usted afilió acá y entonces se le va a reportar en Arus, no, o sea, a usted le toca reportar aquí y en Arus hay que hacer el reporte de en qué tarifa de riesgo vas a afiliar a ese trabajador y sobre ese valor es que vas a pagar. Entonces, no, pues no es un automático, entonces es importante que garanticemos que quien haga ese registro, tanto de la afiliación como el pago de como el pago de la seguridad social por nómina, sí corresponda esa información. Pregunta, chicos. Ahí vamos bien, profe, ahí vamos. Ahí vamos bien.
Entonces, chicos, en este tema del pago de aportes, ¿cierto? No se les olvide que es una de las obligaciones que tenemos dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Como parte de las responsabilidades que hay en materia de seguridad y salud en el trabajo, es garantizar que mensualmente se haga el pago de los aportes. Y entonces ahí es un llamadito de atención, ¿cierto? No es simplemente coger la planilla y archivarla en la carpeta, ¿cierto? Sino que pues si mi empresa, hoy es 10 de junio, la mayoría de las empresas ya al 11, es decir, ya a hoy, la mayoría de las empresas ya pagaron seguridad social, entonces la seguridad social se paga mes vencido, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener el listado de los trabajadores que tenía con corte al 30 de mayo de mi empresa y en qué nivel de riesgo en caso de que tenga centros de trabajo diferenciados, y tengo que validar la información, chicos. Es decir, nosotros también tenemos que ser verificadores. No es simplemente recibir la planilla y archivarla en la carpeta, no. Es yo recibo la planilla, corroboro contra los empleados que teníamos activos al 30, pues a corte del 30, ¿de qué? En este caso sería corte al 30 de mayo, porque la seguridad social se paga mes vencido. Corte al 30 de mayo y verifico, somos 25 acá en esta empresa, todos en el mismo nivel de riesgo, entonces verifico que hayamos pagado los 25. O somos 50 y 40 son nivel de riesgo 3 y 10 son nivel de riesgo 1. Entonces voy y verifico los 40 nivel de riesgo 3 y los 10 nivel de riesgo 1. Pero tenemos que ser verificadores de esa información, porque al que paga se le puede pasar algo, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros también hagamos como esas verificaciones como parte de las funciones que tenemos en seguridad y salud en el trabajo. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo que usted acaba de decir, que la seguridad se paga mes vencido. Sí. Y entonces, ¿y en qué momento ocurre ese cambio? Porque, por ejemplo, si yo ingreso como empleado, a mí me pagan es adelante, pues, o sea, me afilian, o una cosa es que me afilien hoy y van a pagar dentro de un mes apenas. Exactamente, es decir, tú entraste a trabajar hoy, 10 de junio. Y La me empresa te afilian. debe hacer el reporte de afiliación. ARL lo debe haber hecho desde ayer para que inicie cobertura el día de hoy. Sí. Y en la EPS hacen el reporte de la novedad que tú ingresaste. Pero, ¿cuándo se va a ver reflejado que el pago de tu seguridad social? Se va a ver reflejado hasta los primeros 10 días del mes siguiente. Es decir, hasta los primeros días de julio, la empresa no va a tener que hacer el pago de tu seguridad social, ¿cierto? Y no se va a ver reflejado en la planilla. Por eso es que si tú, por ejemplo, necesitas la planilla de pago de seguridad social, necesitas entrar a una empresa, ¿cierto? Como trabajador de ahí, de esa compañía, eres, por ejemplo, un contratista. Un contratista. Eres un contratista, entonces tu empresa te contrata y eres empleado de una empresa que es contratista. Y el contratante te pide seguridad social, soporte de pago de seguridad social. No va a bailas, aparecer. tú no vas a Aparece aparecer. afiliado, puede estar afiliado, más no Exactamente. significa que ya hayan pagado. Exactamente. Entonces, una cosa es verificar afiliación y otra cosa es verificar pago de seguridad social. Y no significa de que no haya pagado, No no esté esté afiliado. afiliado. Muy bien, la cogiste muy Ok. clara. Gracias, profe. Por eso yo discrepo mucho de cuál es el documento que se les pide a los contratistas cuando ingresan a la empresa. ¿Por qué? Porque es que si yo le pido, ¿cierto?, el certificado de pago, ¿cierto?, él me está evidenciando el pago del mes anterior, ni siquiera el de ahora, ¿cierto? Él me está evidenciando es el pago de la seguridad social del mes anterior. Yo lo que debería de verificar es la afiliación de la persona. Porque es que independientemente de que pague o no, si esa persona está afiliada, tiene cobertura. Entonces no tendría problema dentro del sistema. El problema es que no esté afiliado. Eso sí es un problema. Ok, ya entendí perfectamente.
Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es afiliar y otra cosa es pagar seguridad social. Ese error lo comete uno como guarda de seguridad. Claro, pues que no es por capricho, es por obviamente directrices de la parte administrativa donde uno esté, que Exacto. siempre le dicen a uno, aquí está prohibido dejar ingresar contratistas o cualquier proveedor que no tengan planilla de pago. Y uno siempre hace eso, pues, presénteme la planilla de pago. Pago. Y eso no significa, realmente no significa nada. Y en muchas ocasiones, yo que lo experimenté muchísimas veces, tenía problemas con estos contratistas y todo eso, y se enojaban y todo con uno. Pero es que yo estoy afiliado, pero es que eso, pues claro, el desconocimiento y la directriz a la vez es como la presión que uno tiene como guarda de seguridad en controles de acceso. Entonces siempre le decían, no, si no tiene planilla de pago, no entra. No, señor, no entra. No Y entra eso así, era uno que hace lo que dijeron allá. Ajá. Y mira, siempre. y te puede pasar, ¿no? Incluso, mira, te puede llegar a pasar el caso contrario, que estén pagando y no esté afiliado, porque es que en la plataforma, digamos, cuando tú haces el pago, que lo haces a través de la plataforma del Pila, con el operador que tú tengas, él no hace validación. La única validación que hace es con fondo de pensiones. Es la validación que tiene de forma directa el Pila. Pero él no tiene validación ni con EPS de forma directa, ni con ARL, ni con caja de compensación familiar. Es decir, tú puedes perfectamente pagarle ARL a un trabajador que no esté afiliado. Y es muy grave. ¿Por qué? Porque es que la cobertura inicia es contra la afiliación, ni siquiera contra el pago. Yo me puedo demorar un mes para pagar y ya lo tengo en cobertura, es decir, ya lo informé que era empleado mío. Entonces, mira que puede llegar a pasar eso, que tú tengas un trabajador que te entregue soporte de pago y no esté afiliado. Y entonces en ese caso, ¿quién respondería? Porque si yo estoy pagando de lógica, el ARL sabe que yo estoy pagando por alguien, pero y entonces sería error de quién, del ARL. De la empresa. ¿De la empresa? Es error de la empresa. Hay que hacer verificaciones. Por eso les digo que uno tiene que ser verificador de la información. Es decir, a mí no me puede llegar una planilla de pago, ¿listo? Y yo decir, fue madre, pagaron 35 y acá somos 33. ¿Cómo así que 35 y somos 33? ¿A quién le pagaron de más? ¿A quién le pagaron seguridad social y yo no me di cuenta? ¿Cierto? Entonces, o pagaron 35 y somos 37. Entonces, hoy ve, ¿cómo así? No le pagaron a tales dos. Entonces, ¿por qué? Porque no se conectan, chicos. Eso no conecta en automático. Entonces, hay que hacerlo, o sea, hay que ser verificadores de esa gestión, porque es muy manual todavía. Ok. Gracias, profe, por la explicación. Digamos que tú después le puedes hacer la reclamación a la ARL, ¿cierto? Decirle, ay, no, vea, qué pena, no sé qué, a mí se me había olvidado afiliar a fulanito, pero en temas de cobertura la norma es muy clara. O sea, si no está afiliado, no te da cobertura. Si a ti te llega a pasar algo, si a ese trabajador le llega a pasar algo, ¿listo? Y tú no has reportado la afiliación de ese trabajador, por eso es tan importante que tú tengas el soporte de afiliación del trabajador, pues ya no tanto el carnet, pero sí el soporte de la afiliación en la cual consta la fecha de ingreso del trabajador a la empresa. Eso te evidencia que efectivamente tú notificaste la novedad a la ARL y que ese trabajador inició cobertura a partir de esa fecha. Se te puede más fácil olvidar pagar y pagas el retroactivo con los intereses, pero afiliar, complicadísimo. En riesgos laborales es muy complicado. María Tatiana, cuéntanos. Hola, buenas noches. Respecto, por ejemplo, al compañero que es guarda de seguridad, no debes de pedir pues como tal el comprobante de pago de la seguridad social, también con los certificados de que se afilió o del ingreso a la empresa se puede verificar eso. Porque, por ejemplo, yo ingresé nueva a una empresa y me ha tocado visitar y es una solicitud que me estén verificando que tengo ARL, EPS, esté afiliada pues como a todo el sistema de seguridad social. Pero entonces, ¿qué hacemos en la parte administrativa? Mandamos el certificado como de la EPS, de la ARL actualizadito y con eso nos deben dejar ingresar. Exacto.
sino que él, pues digamos que ahí el problema es que él sigue órdenes, ¿cierto? Entonces digamos que ahí, pues el error lo tiene es quien le está dando la orden a él. Sí, Pero o también darles el conocimiento de que al menos con el certificado, si es así estrictamente, que con ese certificado los pueden dejar ingresar para que no les nieguen pues como la entrada a uno, porque uno me puede pasar y que me nieguen a mí la entrada por eso, por falta de desconocimiento, ¿no? Exactamente. Sí, a mí me pasaba mucho y es verdad lo que dice la compañera, pero también eso eran pues o sea, no siempre, sino que eran cuando se nos presentaban casos particulares, porque pasaba mucho que a nosotros nos enviaban unos listados y nos decían, vea, estas personas están autorizadas, tienen todo el día, entonces ya nosotros, ya, bueno, listo, esos son directrices que nos están dando, ese es el listado, nosotros no tenemos que verificar ni pensar si tiene o no tiene, si le pagaron o no le pagaron. Este es el listado que nos pasaron, verificamos documentos, nombres y va para adentro, o sea, ahí no hay nada que hacer. Pero cuando no lo hacían, entonces empezaba uno como, bueno, ¿y yo qué hago como guarda de seguridad acá con un carro cargado de mercancía en plena portería, haciéndome taco en la entrada y no trae los papeles al día y Ay, tampoco me no. pasaron? Eso es una cosa, lo que pero le digo, la presión entre lo dejo entrar o no lo dejo entrar, eso es una Ay, cosa. sí, qué pecado, yo me imagino, pobrecito. Me pasaba mucho, pero pues con ese tipo de novedades donde no nos No decían les nosotros, avisaban. vea, exactamente. Ok, perfecto. Eliezer, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, profesora y compañeros. También quiero decirles y agregarles ahí que en ese punto que las personas independientes y los contratistas, ellos por lo general se afilian como independientes y ellos, ese tipo de personas, sí deben pagar anticipadamente la cuota moderadora, a no ser, o por decir algo, a diferente de las personas que pertenecen a la empresa, que es la empresa la que paga mes vencido, pero los otros tipos de personas pagan por lo general, ellos sí pagan adelantado. Sí. No, Eliezer, la norma cambió y también les permite a las personas independientes, también les permite hacer el pago mes vencido. Lo que pasa es que la mayoría de los contratantes exigen el pago anticipado como parte de los requisitos del contrato. Sí, yo ya iba a preguntar porque hace poquito hice una afiliación como independiente, entonces quería que como fecha quedara todo el 1 de junio. Entonces ahí pues yo me comuniqué, sí, afílialo todo con fecha de ingreso como independiente, independiente, sí, perdón, a la EPS y al fondo de pensiones el 1 de junio y ya pagas en julio los primeros días. Es decir, que al igual que como las es. demás personas se pagan mes vencido. Sí, en ambos creo que se paga mes vencido. Creo que la norma permite en ambos casos eso. Ok, profe, gracias. A ver, yo me perdí en alguna parte. O sea que yo voy a Colpatria y les digo, venga, como independiente. Me van a afiliar que necesito entrar a trabajar a Coltejería, ya me piden esa planilla. Ellos me dicen, sí, venga, yo lo afilio. Voy, trabajo la semana que necesito trabajar y ya no necesito más porque ya no voy a volver a Coltejer a trabajar. Y ellos van a quedar así. Yo no creo que vaya a pasar eso. No sé si me hice entender. No, porque no, pues digamos, me perdí. Bueno, ustedes dicen que como trabajadores independientes no hay que pagar adelantado, como decía Eliezer, ¿cierto? Ojo, espérate, a excepción del nivel de riesgo 4 y 5, que sí es obligatorio. Bueno, yo voy a pintar las calles de la carretera que está dentro de la fábrica que se llama Coltejer, que no creo que haya, ahí estamos en niveles bajos, ¿cierto?
voy a trabajar solo 2 días o 3 días, me dan un contrato de 3 días, pero tiene que traer a él el hermano. Ah, listo, entonces me voy a Colpatria y le digo, hey, necesito que me afilien, porque es que voy a entrar a trabajar a Coltejer, entonces necesito que me afilien, riesgo 1, riesgo 2, listo. Sin llevar un peso, yo no creo que me vayan a afiliar así. Digamos que la afiliación no te restringe por el tema de pago, ¿cierto? Porque ellos no reciben dinero realmente de forma directa, ellos lo reciben a través del operador. Lo que va a pasar es que el contratista, para pagarte a ti, el contratante, perdón, para pagarte a ti, te va a exigir el pago de la seguridad social. Entonces lo vas a tener que hacer de manera anticipada para poder legalizar la cuenta o la factura que vas a entregar. Esa es la idea, o sea que Eliezer tiene razón. Hay que pagar como independiente, hay que pagar. Digamos, normalmente, o sea, la norma permite hacerlo mes vencido, pero en la práctica, ¿cierto? Digamos que en la práctica, normalmente, como tú no vienes pagando, normalmente un independiente no paga seguridad social porque sí, sino que la paga ligada al contrato. Entonces, normalmente, ¿cierto? Iniciado el contrato, casi que hace el pago de la seguridad social para poder que le paguen. Si no, es casi que imposible, a no ser de que ya venga pagando seguridad social y presente los pagos de seguridad social bajo ese esquema de mes vencido. Profe, pero entonces ahí también el contratante podría de pronto decir como no, venga, es que pues al fin y al cabo yo soy el que necesito del servicio, necesito esto rápido, pues entonces venga, yo lo pago por usted y luego lo cruzo. Eso. Solamente lo permiten en riesgos para niveles de riesgo 4 y 5. Ah, ok, o sea que para niveles 3 hacia abajo no se permite eso. Son como muy recelosos con eso, sin embargo, hay administradoras de riesgos que sí lo permiten. Digamos que ya eso es como una gestión de contratistas muy detallada y pues digamos que en eso se ha ido aprendiendo poco a poco. Pero es un tema todavía que hay que profundizar bastante. Eliezer, cuéntanos. Por lo general, cuando se requiere la prestación de un servicio de X o Y persona, lo primero que se le dice es que debe estar afiliado o debe tener riesgos laborales para ejecutar esa labor o esa función. Entonces esa persona muy seguramente tiene que adelantarse, afiliarse para poder cumplir con el servicio. De esa manera lo entiendo. Correcto. Más o menos por ese lado va. Ok, profe. Bueno, chicos, no sé si alguien tenga alguna otra duda, algún otro comentario. Profe, todo claro. Bueno, chicos, entonces, pues digamos, podemos dar finalizado entonces el encuentro por el día de hoy. De verdad, muchas gracias por la participación. Espero que estos espacios durante este bloque del semestre les hayan gustado, hayan aprovechado los espacios y pues esperemos podernos ver en próximos encuentros una vez reiniciemos el próximo semestre. Profesor, esta es la última clase de este bloque, sí. Ya ustedes la otra semana están en finalización de semestre. Porque ya estamos, digamos, ya la otra es la última semana, entonces ya estamos como ya en finalización de bloque de semestre. Gracias, profe.
Con todo el gusto, chicos. Mil gracias. Las clases con ustedes, mana, uno aprende demasiado. Mil gracias. Con todo el gusto. Esa es la idea, chicos. Digamos, sacarlos un poco de esa estructura de las clases de forma, pues, del desarrollo de las clases virtuales y que puedan tener este tipo de espacios y que ustedes los aprovechen y son para ustedes. Profe. Dime. Pero no vamos a terminar el tag de la planeación. Dejamos hasta ahí, digamos que lo que alcanzamos a trabajar, ¿cierto? Digamos los requisitos que se alcanzaron a trabajar y digamos que muy probablemente, ¿cierto? En el próximo semestre se siga abordando en esos requisitos. Lo que pasa es que recuerden que son 60, entonces digamos que se van abordando de a poco para ir profundizando en cada uno. Ah, bueno. Bueno, profe, gracias. Con todo el gusto, chicos. Mucho Bueno, ánimo y muchas pilas a finalizar bien este semestre. Profe, muchísimas gracias, un feliz fin de semana y esperamos verla nuevamente en el segundo semestre, profe. De verdad que sí son, la verdad, profe, demasiado beneficiosas estas clases porque uno aclara muchas dudas. Me Muchas alegra, de gracias, verdad, me profe. alegra, chicos, es con todo el gusto. Profe, muchas gracias y muy agradecido por todo. Profe, gracias y queriendo Dios, en el próximo semestre nos volveremos a ver. Claro que sí, Muchísimas gracias. Que esté muy bien, Dios la bendiga. Una feliz noche, chicos, un buen fin de semana y esperamos vernos el próximo semestre. Igualmente, profe, muchas gracias. Con todo el gusto. Profe, muchas gracias por todo. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias, profe. Feliz